¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos aquí a mi oficina en la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Y bienvenido también un gran colaborador desde hace varios años, un experto en psicología, un terapeuta, además hipnólogo, grafólogo, que siempre nos ayuda a encontrar respuestas a lo largo de nuestra vida. Y es que les quiero comentar que en muchas ocasiones nosotros sabemos qué es lo que nos pasa, pero no sabemos por qué nos pasa. Por ejemplo, de repente tengo acné, no sé por qué me esté saliendo, de repente tengo altos los triglicéridos, no sé por qué esté pasando. Y en la parte emocional, en la parte psicológica, a veces nos conocemos. Soy muy enojón, soy muy gritón, me deprimo, no sé esto. Y precisamente a esto nos ayudan mucho los terapeutas, los psicólogos, para saber por qué somos o estamos actuando de tal o cual manera. Y precisamente por eso quise invitarlo a él, y él por supuesto los invitará también para que algún día, con esta confianza que yo le tengo, ustedes también puedan ir a su consultorio o bien en una entrevista también vía Zoom, porque él maneja estas dos opciones. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás? Muy bien, padre, muchas gracias. Alan Cid, como el Cid Campeador, Sí. está por aquí con nosotros. Alan, fíjate que en muchas ocasiones la gente que sabe que yo también he tenido algunos estudios de psicología, pero no soy psicólogo, me mandan muchas preguntas y yo digo, ¿cómo me gustaría que estuviera Alan aquí para que pudiera responderlas? Pero también tengo que aclarar aquí algo. Miren, a través del internet, así en una forma general, no se puede tratar a una persona en su vida particular. Hay como recetas generales de cocina, pero a la hora que se tiene que hacer la receta se necesita alguien que esté cerca para que la receta salga adecuadamente. Lo mismo pasa en psicología, se puede hablar de generalidades, pero como cada individuo es distinto, se tiene que adaptar la realidad del terapeuta, la realidad del paciente en una respuesta interactuada. Pero que yo quisiera decirte algunas de las preguntas que más o menos me llegan para que tú en una forma general pudieras decirle a la gente de qué se trata, por dónde iría y si a lo mejor les serviría una terapia. Ok. ¿Te parece? Mira, yo las puse por aquí. Mira, una pregunta que me ponen: padre, no sé poner límites. ¿Por qué me pasa esto y qué puedo hacer? Como si fuera una respuesta fácil, no es nada fácil, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por la invitación. Lo que normalmente hacemos los psicólogos en consulta es hacer una previa entrevista a ese candidato de paciente para justamente personalizar el tratamiento. O sea, lo primero que hacemos es indagar en la historia de vida de esa persona. Entonces, ante esta pregunta, lo conveniente es que acuda a terapia y lo que haríamos indagar en su historia, ver cómo fue su crianza, qué cosas vivió con sus padres, con sus hermanos, y a través de lo que vayamos descubriendo, como en ese previo que es antes de iniciar la terapia, es un conocimiento de la persona, ir pensando y armándonos algunas hipótesis de qué es lo que puede estar ocasionándolo, que va a ser la vía por la cual vamos a poder ayudar a la persona a cambiar. Por ejemplo, ¿no? Podríamos encontrar en algunos casos, no en todos, que de repente la persona se quedó como instalada en un modo de relación más de tipo infantil, como cuando los niños quieren complacer a los padres y entonces hacen lo que los padres dicen, como ellos quieren. El niño puede estar asustado de confrontar a esos padres y entonces se vuelve un niño permisivo que no pone límites, pero se vuelve un conflicto en la vida adulta porque la mente no pudo como hacer ese desprendimiento de esos aspectos de la niñez y que ahora se están repitiendo en la vida adulta. Bueno, y además esto es importante porque en la vida hay que aprender a poner límites. Los países tienen límites. Un campo de fútbol tiene límites. El horario del partido de fútbol tiene límites. La casa de tu vecino y la tuya tiene un límite. Y si tú no eres capaz de poner un límite, de no decir no, hasta aquí se puede, etcétera, cuidado, porque lo más seguro es que puedan abusar de ti en muchos sentidos, ¿verdad? Claro que sí. Otra pregunta que me ponen aquí: padre, dejo las cosas para después, ¿por qué me pasa?
Claro. Bueno, ¿no? Esto de postergar, ¿no? Podemos pensar un montón de ideas, nunca va a ser una exclusiva. Normalmente la mente crea un conflicto por una serie de situaciones, ¿no? Entonces, en el consultorio, lo que yo hago con los pacientes es indagar esa multiplicidad de significados, ¿no? Si ahorita tuviéramos que dar por ahí alguno abierto, lo que yo analizaría con un paciente así es que probablemente inconscientemente completar esa actividad algo le produce, algo le causa. Vamos a poner un ejemplo, es muy común encontrar personas que no concluyen los estudios, se meten a una carrera, se quedan a la mitad y la abandonan. Entonces, en algunos de estos casos es porque en el fondo o inconscientemente la persona tiene miedo, ¿no? Como a llamarse ahora soy licenciado en lo que sea, porque eso implicaría enfrentarse al mundo poniéndose un nombre, mostrar sus aptitudes y sus capacidades. Entonces su mente inconsciente va a tratar de sabotear el que pueda concluir esta carrera, pero lo más interesante de esto, padre, es que esto sucede de modo inconsciente. O sea, la persona nos dice, sí quería yo acabar, sí me interesa, como la pregunta, ¿por qué estoy dejando las cosas para después? La respuesta sería porque en el fondo las quieres dejar para después. Y el trabajo sería entender por qué, que con qué te confrontarías si tú concluyes esa actividad que por ahí tú estás evitando. Qué interesante, porque como ven, no es una respuesta fácil, hay que indagar qué es lo que pasó en tu infancia, a qué le tienes miedo, y a lo mejor te va a preguntar, ¿has terminado alguna cosa bien en tu vida? Y te vas a dar cuenta, pues de veras que no, nunca he terminado algo. Culpo a los demás de lo que me pasa. Ok. Este es un mecanismo de la mente, es un mecanismo de defensa que, como su nombre lo dice, sirve para poderme defender de lo doloroso que es asumir la responsabilidad de los actos que yo hago, de mi personalidad, de mi manera de ser. Todos tenemos aspectos positivos, buenos, ¿no? Saludables en la mente, y todos tenemos aspectos conflictivos, difíciles, complicados, tóxicos les podemos llamar. Entonces el mecanismo de defensa donde yo culpo a alguien más de lo que me pasa me libera a mí del dolor mental que provoca asumir que por ahí, no en todos los casos, habría que ver qué está sucediendo, pero en muchos de ellos a lo mejor yo inconscientemente tuve algo que ver, a lo mejor yo inconscientemente provoqué esa situación. Entonces la persona ocupa ese mecanismo para no sentir el dolor de decir, pues fuiste tú tuviste que ver algo con eso que sucedió, porque reconocerlo implica un dolor, digamos, de entrada al ego, ¿no? O sea, ¿cómo yo cometí este error? Bueno, pues sí, porque somos humanos, ¿no? Esa valentía y además, bueno, la honestidad de decir, la regué y veo, tengo que cambiar. Ahorita que estábamos en este momento, pasaron unas ambulancias por ahí, unas patrullas que yo decía, de repente, esto que nos pasa en la vida son como esas ambulancias, una llamada de atención. ¿Por qué no tratas de ver qué es lo que está pasando con tu vida para evitar un mal mayor? Y a propósito de esto que decía Alan, yo recuerdo que en una ocasión una psicóloga decía que cuando hay una infidelidad, es curioso que la persona infiel culpe precisamente a la que le fue infiel diciéndole, por tu culpa tú me orillaste, etcétera, cuando en el fondo lo que tiene es miedo de enfrentar las cosas y decir, metí la patota, ya no me gustas, en fin, ¿no? Claro, porque asumir la responsabilidad, yo fui quien engañó, implicaría también asumir un monto de culpa. O sea, sentir culpa, hay muchos niveles, no es un gradiente, pero un nivel de culpa es hasta saludable porque me permite reconocer que hice algo que dañó a alguien más. Entonces, aceptar esa culpa y tolerarla no es fácil. Entonces, el mecanismo más fácil es, la pongo en ti, fuiste tú lo provocaste, y así yo dejo como la culpa en la otra persona, yo no la tengo que asumir, y entonces eso hace que la persona no pueda, pues, aceptar, ¿no? Que también dañó a otra persona. Y entre parejas yo creo que es muy frecuente. Entre parejas se le echa la culpa a la pareja, o los hijos pueden estarla culpando a usted, mamá o papá, o si tú eres hijo, ¿qué tal si en lugar de culpar a tus papás mejor vas resolviendo tu propio asunto? Qué interesante. Aquí es al revés. Padre, yo tengo complejo de culpa, me echo la culpa de todo. Aquí es al revés. Qué curioso que el ser humano pueda tener o una hacia acá o una hacia acá, ¿no? Sí, la mente
es infinita, ¿no? Se puede pensar de múltiples maneras y cada mente funciona y reacciona de manera distinta. Por eso a mí me han servido mucho esas previas conversaciones con ese candidato de paciente para entender por dónde va la situación y de lo que le está pasando, ¿no? Sigmund Freud decía que en la mente hay instancias psíquicas. A ver, espérame tantito. Me voy a mover tantito. Okay. Ustedes sigan ahí, sí, sin Okay. problema. Es que quiero invitar a Sigmund Freud para que diga qué es lo que tiene que decir. A ver, ¿qué tengo que decir? ¿Qué decía yo? A ver, Freud, a ver si te acuerdas qué decías. Él nos hablaba de que en la mente existen 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. Sin entrar mucho en detalle, el superyo es el encargado de generarnos culpa, de sentir que hicimos mal las cosas, que no las merecemos, que hay una expectativa de que todo lo tenemos que hacer perfecto. Entonces a veces esa instancia de nuestra mente, que todos las tenemos y que es un conflicto los polos, ¿no? Por ejemplo, un psicópata sociópata no tiene un superyo funcionando bien porque nada lo detiene. Acá es el ejemplo opuesto. Bueno, trabajamos con esa instancia psíquica de por qué la persona tiene un superyo tan duro y tan severo que constantemente le está diciendo que lo hizo mal, que se equivocó y que le está exigiendo un ideal de perfección, el cual pues no va a alcanzar nunca. O sea, dicho en otras palabras, la culpa funcionaría correctamente, pero con un termómetro. Sí. Si está equilibrada, podemos decir, en una forma normal, no hay ningún problema, pero si ya o no tienes sentimiento de culpa y mataste a alguien, hiciste una cosa muy grave, cuidado. O bien, al revés, si de todo te culpas, de lo que digamos, problemas de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, de todo, y ahí habría que ver cuándo comenzó aquello, ¿no? Exactamente. Otra pregunta, me hago la víctima, me gusta hacerme la víctima. Esto me escribió una mamá. Claro, no digo el nombre, porque también aquí en esto hay que decir algo. Cuando usted va a visitar a un terapeuta o a un psicólogo, no tenga miedo de que, ay, ¿y qué tal si el terapeuta le cuenta después a mi marido, a mis hijos lo que le dije? No. El psicólogo, el terapeuta, como un sacerdote, tiene una ética, una obligación de secrecía, ¿no es así? Completamente. Inclusive pasa mucho, por ejemplo, en la terapia con adolescentes. El adolescente está muy asustado de contarnos sus conflictos porque normalmente quienes buscan la ayuda son los padres y entonces están asustados con el terapeuta pensando que el psicólogo está aliado con los padres, que nada más lo usaron para sacarle información al adolescente. Entonces sí, hay completamente confidencialidad y en especial en este tipo de casos los adolescentes. Desde las primeras sesiones se le aclara a los padres frente al adolescente que lo que pasa en el consultorio no lo vamos a compartir con los padres, aunque tengan mucha curiosidad, aunque les interese mucho saber, a menos que su vida esté en riesgo, que haya el consumo de alguna droga, que haya algún peligro de suicidio. Eso es no negociable y inmediatamente se le comunica a los padres, pero hasta en esos casos tan sutiles no se pasa a los papás, ay, les cuento cómo vi a su hijo adolescente, claro. Y eso le permite al joven tener un espacio donde se sienta libre de compartir sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones, y a los padres les toca la chamba de aguantar y de tolerar, pues no saber, confiar en el proceso, ver cómo el adolescente va mejorando en el paso de las sesiones. Entonces sí, la confidencialidad es un elemento clave en las terapias. Y como dice Alan, no solamente se le dice al padre en el caso de que un muchacho esté en peligro, al mismo muchacho, a la misma muchacha se dice, ¿sabes qué? Esto es tan delicado que no se puede quedar entre tú y yo. Tenemos que buscar ayuda y creo que los primeros tienen que ser tus padres. Y habrá casos en que a lo mejor el propio papá o la mamá sean el peligro. Y aquí habrá que hablar con el otro papá, ¿verdad? Son muchas cosas delicadas que de repente aparecen en una terapia. Me hago la víctima, después aquí tengo otra cosa, tengo miedo a todo. Ok, bueno, tendríamos que ver en el consultorio a esa persona a qué se refiere con todo, específicamente qué es lo que le está teniendo miedo, porque lo que trataríamos de entender todos, digamos, en la terapia es que las cosas a las que tiene miedo tienen un significado de fondo, representan algo. Por ejemplo, me acuerdo mucho hace mucho tiempo el caso de un paciente que por cuestiones de trabajo tenía que tomar aviones muy seguido.
y de un momento a otro le empezó a dar muchísimo miedo el avión. Y él me decía, no me lo explico, Alan, llevo años en este trabajo, años viajando en avión y apenas se despertó un temor irracional al avión. Bueno, con base al trabajo que fuimos haciendo terapéuticamente, descubrimos que el miedo lo comienza a tener cuando él se pone el cinturón de seguridad. Y cuando fuimos trabajando, nos llegamos a un recuerdo de su niñez, de cómo su papá lo tomaba por la cintura, a la altura donde él siente el cinturón, y al papá le gustaba mucho jugar, digo, una cosa pues muy fuera de lo normal, asomarlo en la ventana y ponerlo así, exponerlo, como si él estuviera volando, y él recuerda eso con mucho temor, pero lo interesante es que ese recuerdo estaba reprimido, él no lo tenía consciente, y el trabajo terapéutico ayudó a descubrir que el miedo al avión no era en sí mismo el avión, sino que lo conectó con un recuerdo muy traumático de los juegos que hacía su padre con él, al sentir la sensación del cinturón apretado, y eso ayudó a que él pudiera estar mejor. Fíjense qué interesante, a veces un recuerdo, una experiencia que parece que está en el baúl de lo desconocido ahí, puede ser la respuesta para encontrar el por qué tenía este miedo. Pero para eso se necesita, no que a la primera, ya llegué, platicamos y en media hora ya... No, a veces se necesita ir platicando con el terapeuta, y el terapeuta a partir de esto no solamente va a encontrar la respuesta a este miedo, sino van a ir apareciendo otras cosas que se van conectando. Esto es muy importante. El diálogo que va surgiendo en forma natural, y un especialista que va preguntando de repente ¿por qué esto? Decirle tengo miedo a todo, ¿qué significa? Porque no creo que le tengas miedo a la comida, ni a bañarte, ni a cortarte las uñas, ni a peinarte. Decir todo a veces también habla de que estás haciendo demasiado grande un problema y quizás no lo sea tanto, y eso hasta puede ayudar a calmar a la persona. Soy muy celosa. ¿Hay alguna pastilla para quitar? Por supuesto que claro, no hay pastillas no. Para quitarse los celos. Bueno, pues ahí también tendríamos que citar a Freud, que él descubre que en la mente hay algo que se llama sexualidad infantil, que en pocas palabras quiere decir que en nuestra mente vive un niño, sin importar la edad que tengamos. Y los celos nacen de que el niño, cuando tiene a sus padres, quiere ser único y exclusivo. Y cualquier persona que le quite ese lugar de exclusividad, el niño lo va a celar. Puede el niño tener una conexión con el padre y sentir celos con la mamá. El niño de repente se conecta con la mamá y los celos son hacia el padre. Con los hermanos es lo más típico y común. Los principales conflictos en la primaria y en el kinder son por celos, la misa a quién le hizo caso, en los bailables a quién pusieron hasta adelante, a quién la misa saludó cariñosamente y a quién no. Y entonces no hay una cura y una pastilla mágica, lo que hay es un trabajo terapéutico para resolver cómo la persona se quedó instalada una vez más en una etapa, en una emoción que pertenece al mundo de la niñez y que a la persona la sigue afectando. Entonces, ¿qué hay detrás de los celos? Unos deseos de ser exclusivo, de que no exista nadie más que yo siendo el más importante para tal persona y que nadie me quite ese lugar. Y bueno, yo creo que nadie puede tener a otra persona como exclusiva. A lo mejor le podemos dar un trato preferencial, pero hay muchas personas que forman parte de nuestro círculo. Y esto no significa que por quererte a ti voy a descuidar a mi mamá, a mi hermana, a mi trabajo, a un compañero, ¿no? Entonces tiene que ver también con seguridad personal, ¿no? Así es. Otra pregunta más por acá. ¿Son muy dependiente? Habría que preguntar acá, ¿dependiente económico, dependiente emocional, para tus decisiones? Otra vez la pregunta, ¿no? Hay que platicar. ¿Y qué consideras también dependiente? Sí, claro, ¿a qué se refiere? Lo más interesante de esto, padre, es que este tipo de situaciones, la dependencia, los celos, la forma en la que los vamos a trabajar, aparte de ayudar al paciente a explorarlos, es que le vamos a ayudar a que él descubra que ese mismo conflicto lo va a vivir en el consultorio con el terapeuta. O sea, que esa dependencia, si ese paciente acude a un tratamiento terapéutico,
puede ponerse dependiente a la terapia, pero una dependencia no sana, no aquella donde voy a un lugar que me hace bien y asisto con frecuencia, sino por ejemplo cuando el terapeuta tome vacaciones, el paciente sienta un exceso de angustia porque no lo están atendiendo, o los días que no tiene sesión llame al terapeuta y le pida un espacio extra porque no aguanta esperar hasta que sea la siguiente sesión. Entonces también una vía de acceso por la cual vamos a acceder a este tipo de información, de dónde viene esa dependencia, a qué miedo está teniendo, por qué siente que no se puede enfrentar a ciertas cosas por sí mismo, lo vamos a ver en la relación que el paciente arme con el terapeuta y se lo vamos a poder ir mostrando. Y al tenerlo tan cerquita, porque lo está vivenciando conmigo, se lo puedo explicar de una mejor manera. Y si logramos, y el paciente es paciente y espera y asiste a las sesiones, va a llegar un momento donde el vínculo con el terapeuta va a cambiar y eso va a permitir que sus vínculos afuera también cambien. Fíjense, qué interesante, porque de repente las relaciones son así. De repente puede llegar el paciente y voy a tomar al psicólogo como si fuera mi papá o mi mamá y que él me resuelva todo. Oye, tienes que enfrentar esto. Oiga, ¿y no va mejor, le dice a mi mamá, va usted esto? No, joven. Se trata de que tú vayas resolviendo tu problema, porque un psicólogo no te va a ayudar a decrecer, sino por el contrario, te va a ayudar a crecer. Claro, no puede hacer las cosas por ti, te va a decir, mira, este es el camino, lo quieres transitar, estas son las consecuencias, no lo quieres transitar, estas son las consecuencias y tú tienes la decisión, ¿no? Claro, ese es un gran mito, padre, que el psicólogo hay que ir a pedirle consejos. Las mamás de adolescentes, cuéntale Alan lo que hiciste, ¿eh? No se te olvide contarle cómo te portaste, como si la terapia tuviera una función así, no regañar, decir esto está bien, esto está mal. Entonces es un gran mito, ¿no? Mucha gente busca terapia pensando que el psicólogo le va a decir al paciente haz esto no lo hagas, y con el paso del tiempo descubre que no, que es una herramienta de exploración de su mente, de entender cosas de las que no es consciente, de profundizar y de mirar por qué hace las cosas y no sabe por qué, y cómo ir haciendo ese descubrimiento le da fuerza y después puede tomar las decisiones que quiera. A ver, chócalas. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá van con el padre así, padre, le traigo a mi hijo para que le diga esto, Padre, mi hijo se va a confesar con usted, pero le dice esto y aquello más. Padre, le voy a traer a mi hijo. A ver, señora, para empezar, ¿su hijo quiere venir a hablar conmigo? No. ¿Está abierto a tener un cambio? No. ¿De verdad no tiene ningún interés en que yo lo conozca? No. Entonces, señora, ¿para qué me lo trae? La verdad, vamos a perder el tiempo, no solamente un sacerdote, sino un psicólogo también, porque para un cambio se necesita que la persona involucrada esté precisamente interesada. Es como un alcohólico que si no quiere dejar de beber, aunque lo encierren en un lugar, aunque lo lleven a tal cosa, a jurar, si la persona no quiere, no va a cambiar. Aquí es muy importante el respeto también a la persona. Padre, ya no quiero vivir. Aquí, bueno, no sabemos ni siquiera la edad. Claro. No es lo mismo una persona que tiene cáncer en etapa terminal, una persona que está quizás de 8 años, una persona que acaba de romper con una pareja, no sé, alguien que tiene muchas deudas. Hay muchas cosas que pueden decir que la vida quizás ya no sea agradable, ¿no? Claro, normalmente hay que diferenciarlo, ¿no? Hay momentos en los que la persona usa esa expresión sin referirse al acto como tal, sino para describir un estado emocional de tristeza, y hay otros casos donde la persona efectivamente pues ya no quiere vivir, y ahí estaríamos frente a un cuadro depresivo mayor. Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones, siempre lo recomendable es trabajar de la mano con un psiquiatra. El psiquiatra va a ayudar con la parte química, la del cerebro, que la mente tenga unos mejores neurotransmisores, ayudar a elevar el estado de ánimo de esa persona a través de medicamentos, pero de la mano con la terapia para que pueda entender justo lo que usted dijo, padre, por qué se deprimió, desde cuándo, qué lo ocasionó, con qué tendrá que ver, ya que tenemos un espectro y una gama de distintos tipos de depresión, depende mucho la edad, en cada etapa de la vida se viven duelos, en la adolescencia, en la vejez, entonces habría que ir detectando a qué se refiere, pero siempre de la mano con el trabajo médico. Y aquí hay que tomar en cuenta, porque miren, a veces la gente creyente y también los no creyentes
Piensan que cuando alguna persona está triste, no saben ni siquiera que está deprimida, o cuando una persona está deprimida, simplemente llegan y échale ganas, ten mucha fe, ten confianza. Si no se trata de falta de ganas, no se trata de falta de interés, es que, como dice Alan, hay algo en el cerebro que está funcionando mal químicamente y para eso se necesita un psiquiatra. Y a lo mejor puede haber alguna pérdida, algún trauma fuerte y el psicólogo podría ayudar. Por eso Alan dice, a veces hay que hacer un trabajo combinado con el psicólogo y con el psiquiatra. Mi problema no tiene solución. Bueno, entonces yo diría a esta persona, ¿y entonces para qué me escribió? ¿Verdad? Claro, claro. Yo creo que habría que decirle, ¿por qué piensas que no tiene solución? Primero vamos a hablar cuál es tu problema. Y resulta que el problema para la persona se está ahogando, como decimos, en un vaso de agua, y es bueno que desde fuera alguien te diga, mira, la verdad, no seas sangrón o no seas payaso. Claro, nunca se le va a decir a la persona, nunca se le va a etiquetar, pues le va a decir, oye, a lo mejor estás exagerando un poquito, vamos a analizarlo, pero siempre respetando lo que dice la persona, porque no va a decir, voy al psicólogo para que me regañe. El psicólogo nunca te va a regañar, ¿o sí? No, nos regañamos, no es la función, no serviría de nada. Y si lo que estamos trabajando en muchos de los casos es el niño de la mente, si el psicólogo se pone a regañar, estaríamos como retraumatizando al paciente porque estamos ocupando el lugar más parecido al de un padre, al de una mamá, que te regañaban cuando no te portabas bien, y entonces ciclaríamos más al paciente en ese lugar. Entonces sí, habría que ver a qué o sea, este comentario que le escriben padre nos habla de una persona en un estado de desesperanza. Habría que ver por qué se siente en ese estado tan desesperanzado y cuál es la motivación que lo está generando, si hay una parte victimizándose un poco, si está frente a un problema muy grande, si está en un duelo, y entonces ir indagando junto con el paciente de qué se trata, ¿no? Miren, y yo creo que si esta persona escribió, mi problema no tiene solución, y me escribió significa que en el fondo sí piensa que hay una solución. Y hay que tomar esa pequeña esperanza, aunque sea pequeñitita, para ayudar a que la persona vaya creciendo. Y me llama la atención este correo, porque este sí me lo escribió un niño de 8 años, con ayuda de su mamá. Me dice, padre, mi mamá me dijo que le escriba y que le diga que tengo una adicción. Y uno diría, un niño de 8 años una adicción. Y él me comenta aquí que no puede dormir sin un osito de peluche. Okay. Eso es propiamente una adicción, no solamente se llama adicciones a drogas, a alcohol, adicción también se puede llamar al celular o algo así. Sí, hay muchos tipos de adicciones, pero esto me suena más a un apego, a algo dependiente, ¿no? Como a necesitar del peluche para poderse dormir. Entonces, también habría que indagar qué es lo que está sucediendo de fondo. Como a modo general podríamos decir que este niño está teniendo algo que se llama un objeto transicional. Quiere decir que es un objeto que al niño lo calma principalmente de las ansiedades que le despiertan la separación. Probablemente es un niño al que le cuesta trabajo, no sé, ir a la escuela, convivir, puede ser que le cueste trabajo separarse de su mamá, y entonces el osito representa un sustituto de esa madre, pero algo que pasa una vez más, como lo comentábamos, en una etapa tardía, ¿no? 8 años, lo esperable es que la mente ya esté consolidada, que el niño ya pueda tolerar más separarse, y entonces aquí nos estaría hablando de un problema que se podría trabajar, porque es algo a lo que recurren, por ejemplo, los bebés con la mantita, cuando se la chupan, se meten el dedo a la boca, el chupón, 1 año, 2, el peluche favorito, a los 5, ¿no? A los 8 años nos estaría hablando de que este niño hay una serie de angustias, las cuales su mente no ha podido tramitar ni digerir, y está necesitando un objeto transicional que lo calme, temporalmente lo calma, pero de fondo hay una angustia que él no está pudiendo resolver solo. Y a lo mejor esto va a continuar a lo largo de su vida. Claro. De repente va a ser el osito y después lo va a cambiar, a lo mejor por un auto de plástico, y después lo va a cambiar por el cigarro, y después lo va a cambiar por algo. Así que, qué mejor que preguntas, respuestas, y llegar al fondo de las cosas. Miren, otras preguntas ya no las vamos a responder, ni las vamos a tocar, pero fíjense, soy un fracasado.
No puedo solucionar el problema del otro. Me echan la culpa de todo. No sé manejar mis finanzas. La persona que quiero no me quiere. ¿Qué hago? No vaya con el brujo porque no va a ser la que la quiera tampoco. No sé cómo terminar una relación. No me puedo perdonar. Quiero vengarme y no puedo. Bueno, una gran cantidad de preguntas que hasta yo le voy a decir a Alan, oye, sería padre que escribieras un libro con pequeñas respuestas para que la gente que esté en una sala de espera o algo así, tuviera por lo menos una idea de por dónde iría su problema y sobre todo que acuda con confianza con un especialista. Normalmente una terapia, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Digamos, una terapia, no un proceso, una terapia. Ok, hasta una primera sesión, digamos, puede durar entre 45 y 50 minutos, más o menos. Entonces hay que llegar con ese tiempo y pensar que ese es el tiempo adecuado y no más, porque creo que se va desvirtuando la terapia, ¿no? Claro, a veces en las entrevistas iniciales podemos tardarnos un poco más porque estamos preguntando, pero una vez iniciada la terapia lo que queremos es no saturar al paciente. Yo le quiero decir un par de interpretaciones, unas cuantas cosas que se quede pensando de lo que hablamos hoy y ahí dejarlo, terminar la sesión y que el paciente se quede dándole vueltas, qué me dijo el terapeuta, qué descubrimos hoy, que haga como un ejercicio tipo de digestión de lo que recibió y si hacemos una terapia prolongada impedimos ese trabajo como de elaboración de lo que recibió. En cambio, en ese tiempo el paciente expresa muy bien lo que le pasa, me da tiempo de mostrarle cosas que le están sucediendo y que él haga su proceso de digestión. Lo que mejor nos funciona es que no haya tanta separación de una sesión a otra. Podemos a los 2 días tener la siguiente sesión y el paciente compartirnos cómo se sintió, qué le fue ocurriendo, aumentar la frecuencia en la semana de las sesiones más que en una sesión aumentar el tiempo. Mire, yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas y algunos lamentablemente cuando tienen un problema acuden con alguien para que les haga una limpia. Muy respetable, pero a veces no es el problema. Un pirul no va a cambiar tu manera de pensar, no va a saber, no te va a ayudar a controlar tus emociones o a encontrar una solución. Otras personas van a que les lean el tarot o les dan un cuarzo, les dan quién sabe qué cosas mágicas. La psicología te ayuda a entender que hay muchas cosas que no van a venir de fuera para que tú las soluciones, que son totalmente personales y por lo tanto hay que darse un tiempo para esto. Y no acudir con charlatanes, sino con gente que tiene estudios especiales. Así que por esta ocasión vamos a concluir este encuentro con Alan. Como pueden ver, siempre hay una forma de encontrar una solución y yo les recomiendo que de verdad busquen a alguien que les dé alguna ayuda profesional. Y en el caso de Alan, ¿dónde te encuentran? Gracias, padre. Pueden visitar mi página www.alancid.com o al teléfono 55 28 62 33 18. ¿Lo repetimos una vez más, por favor? Sí, la página www.alancid.com y el teléfono 55 28 62 33 18. Y ahí van a encontrar la doble modalidad, o bien en forma presencial en una zona céntrica de la Ciudad de México, en la colonia Roma, ¿no? Un consultorio en la Roma y otro en satélite. Otro en satélite para que se puedan desplazar a donde más les conviene y cuando de verdad no se pueda mover la gente, no tanto por movilidad del transporte, sino porque a veces hay pacientes que no pueden salir de casa y esos también necesitan ayuda. Por ejemplo, una persona deprimida, ¿no? Claro. Una muy buena ayuda es quizás a través de esto. Bueno, yo los invito a nuestra siguiente plática que vamos a tomar de esto, porque hubo muchas preguntas que tienen que ver con cuestiones de adolescentes. Y si su adolescente dice usted, ay, padre, es mi dolor de cabeza, esto que vamos a tratar en una siguiente sesión le puede ayudar a usted a encontrar algunas luces. Gracias, Alan. Gracias, padre. Gracias. Gracias, señor Freud. Despídase. Y gracias a todos por su atención.